Sombras. ¿Qué son sombras? Son personajes inertes que nos persiguen allá donde vamos. ¿Qué pasa cuando estos seres se convierten en malignos, en bestias incontrolables, en inquilinos de tu zona de confort y no te dejan respirar? Respirar menos, sentir el aislamiento de la sociedad, los fortalece. Estigma, la bestia que se desata cuando los pensamientos negativos la alimentan y la hacen indestructible. Blanca cerró los ojos e imaginó esas sombras mientras yo, David, preparaba las 2 hojas en blanco donde iba a escribir sus sentimientos, esas emociones, esas situaciones tan extremas, predispuesta a contribuir al conocimiento de estas enfermedades tan marcadas por el tabú y la incomprensión, y que tanto duelen a quien las sufre. Blanca, con esta explicación verás que sacamos cosas positivas, algo en común y, por qué no, una forma de ayudarnos o entendernos. Escogí esta sombra porque pienso que representa muy bien a mi enfermedad, el trastorno de la conducta alimentaria. Su cuerpo está formado por diferentes piezas, incluidas la cabeza, el pensamiento, separadas entre sí del resto del cuerpo, el físico. He elegido esta sombra porque el terror que sufrí fue espeluznante. No sabía lo que era la esquizofrenia, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni mucho menos la salud mental. Todo era desconocido para mí. Sentía incertidumbre, miedo e impotencia. Pensaba que no me curaría y que jamás podría salir de aquel abismo. Todo esto me hizo entrar en shock y convirtió la situación en algo muy traumático. Buenos días, Blanca. Quería, en primer lugar, darte las gracias por estar aquí y ofrecernos esta entrevista. Estoy seguro de que nos va a ayudar a todos a comprender mucho mejor en qué consiste el trastorno de conducta alimentaria. Me gustaría empezar la entrevista pidiéndote que nos expliques con tus palabras qué es para ti la anorexia. Pues mira, David, podría explicar la anorexia como un pensamiento que va conmigo a todas partes, me persigue cada día, se adueña de mí, y por mucho que quiera, no puedo deshacerme de él. Así que sí, diría que es como una sombra que me acompaña a todas partes. Blanca, ¿qué es para ti lo más difícil de padecer anorexia? ¿Podrías contarnos cuál ha sido el momento más extremo, más duro, alguno en el que incluso hayas pensado en abandonar la lucha? Lo más difícil de esta enfermedad es no poder descansar de ella. Es decir, si la comparamos con otros males como la diabetes o el cáncer, quizá las personas que lo sufren sean capaces de desconectar en algún momento, cuando no aparecen los síntomas. Por ejemplo, si eres diabética, te acuerdas cuando te baja el azúcar o tienes que pincharte. O si padeces cáncer, lo tienes más presente cuando recibes quimioterapia. Sin embargo, la anorexia, al ser una enfermedad mental, va contigo las 24 horas del día. No puedes liberarte de ella ni un segundo. A mí, personalmente, me atormenta hasta durmiendo. Yo sueño con ella. Creo que eso, para mí, es lo más difícil. David, me costaría mucho quedarme con un momento puntual, porque son muchísimos. Por ejemplo, todos los ingresos que he tenido, en mi caso 8, han sido horribles y la verdad es que durante la terapia he pensado más de una vez en abandonar la lucha. Blanca, en mi enfermedad los ingresos son habituales, sobre todo cuando sufrimos crisis muy profundas. Estas experiencias, desde mi punto de vista, tienen su cara amable y su cara ruda, ya que se pasa realmente mal y sufres mucho, pero también son imprescindibles para poder superar la crisis y conseguir ver las cosas de otro modo. En tu caso, ¿los ingresos son habituales? ¿Crees que son imprescindibles o se pueden evitar? En mi enfermedad, normalmente sí, básicamente porque se avanza muy rápidamente hacia el empeoramiento. Si no hay una intervención, la vida de la persona puede acabar. En la mayoría de los casos no se pueden evitar. En mi experiencia, aunque estar en una clínica no me ha servido a nivel psicológico, sí que he tenido muy buenos psicólogos y periodos de mejora, pero no creo que sea el recurso más adecuado. Te hablo personalmente, porque cada caso es un mundo y cada paciente lo vivirá de distinta manera y le servirá una cosa u otra. Pero si me centro en mí, no siento que me hayan servido, aunque también es verdad que sin tratamiento probablemente ahora ya no estaría aquí.
Cuando me internaron, lo viví de una forma muy traumática. Me sentía inferior a los demás, como si no valiera menos. No sé si a ti te ha pasado algo parecido. ¿Qué dirías que es lo peor de un ingreso? ¿Podrías sacar algo positivo de los periodos de hospitalización? En el alta, ¿has notado que te haya podido ayudar a estar mejor y mirar hacia adelante? Lo peor de los ingresos es la falta de libertad. Sentirte constantemente coaccionado, obligado a seguir unas normas que, si no cumplías, acarreaban unas consecuencias. Y claro, ellos jugaban con lo que más te duele en ese momento, que es la comida. Era un quiero salir, pero no puedo. Desde fuera se figuran que eso te va bien, y no me sentía incomprendida, llena de rabia e impotencia, sobre todo por no tener libertad. Me resulta difícil sacar algo positivo de los ingresos, pero si tuviera que quedarme con algo sería con los psicólogos. La verdad es que he tenido mucha suerte. He tenido muy buen feeling con los que me han atendido y en muchas ocasiones me han aliviado. Realmente, a mí las hospitalizaciones no me han ayudado a estar mejor. De hecho, yo empecé a estabilizarme más hace igual 1 año y medio o así, cuando decidí no volver a internarme y ponerme las pilas por mi cuenta. Entonces comprendí que debía sacar fuerzas de mí misma, y esta reflexión de momento me está sirviendo, pero quizás no para mirar hacia adelante. Dime, Blanca, ¿qué crees que entiende la sociedad al oír la palabra anorexia? En mi caso, con la esquizofrenia, existen muchos estereotipos como camisa de fuerza, atado, pegar, violencia, loco. ¿Crees que la anorexia se asocia a otros clichés como delgadez o superficialidad? Creo que no. La sociedad normalmente este tema lo tiene muy estigmatizado. Ve lo que sale en la televisión, en las noticias y piensa, es lo que tienen las famosas, pero realmente la gente hasta que no lo pasa no se hace cargo. E incluso algunos familiares teniéndolo al lado no lo entienden. Y es comprensible, porque si tú no lo estás padeciendo no puedes llegar a saber lo que pasa a esa persona. Se piensa en lo típico, que quiere estar delgada, verse bien, que vomita, que es puramente superficial. Y eso son los tópicos que hacen mucho daño, porque se dicen sin fundamento, ignorando la gravedad que subyace en todo esto. ¿Te has sentido en algún momento desprotegida o mal comprendida? ¿Has notado el rechazo de la sociedad? ¿Has tenido la sensación de no encajar en ningún sitio, de soledad o de abandono? ¿Te has sentido diferente a los demás? Sí que he sentido muchos momentos de incomprensión. Como contaba antes, en los centros de tratamiento sentía que no me escuchaban, que no me hacían caso, que no me entendían. No he notado que la sociedad estuviera en mi contra. Sí creo, pero, que con el tema de la publicidad, la ropa, las grandes empresas contribuyen a que este problema cada vez se extienda más. Y no tienen en cuenta los prejuicios mentales, solo se mueve por el dinero. En los centros de tratamiento me he sentido muy sola. No había nadie conocido, estaba en otra ciudad. Veía igual a mis padres y familiares una vez a la semana, y a veces ni eso. Era muy duro, y los días se hacían muy largos. También me he sentido diferente a los demás, muchísimo, pero no realmente por anorexia. Creo que cada ser humano es único, y yo en especial me veo muy diferente a los demás, pero esto lo considero algo positivo. Referente a la enfermedad, sé que cada paciente lo vive de una manera, y por eso esta entrevista la hago desde mi punto de vista. En este tipo de trastornos creo que el apoyo familiar es fundamental. ¿Cómo te han ayudado a seguir adelante? ¿Te han dejado tu propio espacio para conseguir ser independiente y continuar luchando? El apoyo familiar es importantísimo. Tienes que sentir que te quieren, que están a tu lado, que te entienden en muchas ocasiones y no solo a nivel de la enfermedad. Quiero decir que ellos no pueden llegar a comprender lo que tú estás pasando ni tus reacciones, porque lo ven ilógico. Pero necesitas que respeten tu espacio, que sepan lo que te va bien en los momentos de crisis y que te hagan el camino un poco más llevadero. Blanca, mi enfermedad está siempre latente, pero he conseguido convivir con ella. E incluso después de todo lo que ha pasado, me siento mejor persona. ¿Crees que a ti te ha ayudado a mejorar en ese aspecto?
A ser mejor persona no lo sé, David, pero a conocerme más sí. La verdad es que la enfermedad la detectaron a los 10 años, una edad muy temprana. De hecho, la primera vez que estuve en el Clínico de Barcelona fui la paciente más joven en ingresar y me hicieron varios estudios. Sí que me conozco mejor tras todos estos años y estoy muy orgullosa de la persona en la que me he convertido. No sé si es por la enfermedad, pero realmente maduró muy rápido y eso me hizo valorar otras cosas. Blanca, me gustaría saber si, después de todo lo que has sufrido y has luchado, ¿eres feliz? ¿Te sientes orgullosa de ti mismo? ¿Puedes sacar algo positivo de toda esta experiencia de vida? ¿Algo que guardes en el corazón? Algo positivo sería la fortaleza que he adquirido. Ahora soy una persona mucho más resistente, reflexiva y pienso mucho en los demás, en cómo se pueden sentir. Tengo más empatía porque sé lo que se siente, comprendo esa rabia y esa incomprensión. En mi caso, he podido escribir un libro donde cuento mi experiencia y agradezco a todas las personas que me han entregado su dedicación, comprensión y cariño. Esto me ha ayudado a quitarme la espinita clavada en la relación con la enfermedad. ¿Cómo has conseguido tú terminar de superar esta situación, de quitarte esa espinita? En realidad, toda esta situación de la anorexia yo no he llegado a superarla. Es verdad que hace año y medio pegué bastante cambio y estoy mucho mejor, tanto a nivel físico como mental, pero controlarla del todo no, porque me acompaña cada día a las 24 horas. Lo importante es aprender a convivir con ello. Y yo, en mi caso, sé que nunca voy a poder vencerla del todo, por los años que llevo, por su intensidad, pero hay que aceptarlo e intentar llevar una vida, como hemos dicho antes, lo más normal posible. Blanca, para finalizar, me gustaría muchísimo que dieras un consejo, tanto a las personas que padecen anorexia como a sus familiares y allegados, así como a los profesionales que trabajan con vosotros. Si tuviera que dar un consejo, aunque no me siento en una posición para poder dar consejos, a las personas que lo padecen no sabría qué decirles, porque cuando a mí me daban consejos muchos no me servían o me irritaban. Pero sí que les diría que se puede estar mejor, que no sé ni cómo ni cuándo, pero que se puede. A los familiares, sobre todo, que estén a su lado, apoyándoles, aunque ellos no quieran, que se pasará, que no va a ser siempre así y que estén con ellos, por favor, básicamente. Y con los profesionales me encuentro con un dilema, porque creo que me he topado con muchos que no han hecho su labor lo mejor posible, pero les diría que personalizaran más los tratamientos, es decir, que no apliquen normas globales ni crean que una misma teoría sirve para todos los pacientes, porque ya te digo que cada uno es un mundo. He visto quizás a 100 pacientes con la misma enfermedad, incluso con la misma edad, sexo, y tenían ideas tan diferentes. La anorexia engloba muchas cosas, depende de la personalidad y del momento que atraviesas. No puede decirse que todas las personas con anorexia tienen los mismos síntomas, porque no es cierto. David, antes del diagnóstico, ¿conocías la enfermedad o a alguien que la padeciera? No, no conocía a nadie que tuviera este tipo de enfermedad. Era joven y tampoco sabía qué trabajo realizaban los psicólogos y psiquiatras. Ni siquiera sabía que existían profesionales que trataban la salud mental mediante medicación, psicoterapia. La verdad es que no conocía nada sobre este tema y cuando el médico me recomendó de ir al psicólogo me dio mucho miedo porque apareció ante mí el estigma de que ir al psicólogo significa estar loco. ¿Qué consejo ofrecerías al familiar cercano de una persona que padece esquizofrenia? Si tuviera que aconsejar a un familiar, seguramente utilizaría una metáfora. Le explicaría que la enfermedad mental, y en concreto la esquizofrenia, es como un viaje en avión. Primero despegas, dejando en el suelo la realidad. Al llegar arriba, estando en el avión, creas un mundo de confabulación, de voces, de historias. Aparece la ansiedad, los pensamientos negativos. Es muy complicado gestionar todo eso.
y produce mucha angustia. Llega un momento en el que tienes que aterrizar. No puedes seguir en el aire por mucho tiempo y eso es lo más difícil. Pero en ese momento requiere tiempo y un entorno que facilite un aterrizaje seguro. Y para ello es importante trabajar mano a mano con profesionales y tener paciencia y confianza. ¿Has llegado a tener miedo de ti mismo, de lo que pudieras hacer o incluso pensar? Sí, sí que he tenido mucho miedo. Un miedo que podía describir como infernal y catatónico, que no te deja ni respirar, sobre todo en el primer ingreso, cuando no tienes ningún tipo de esperanza ni de motivación o de expectativa para lograr superar la enfermedad. Es como si llegaras a un laberinto del que no puedes escapar. No encuentras la salida y sientes que no hay solución. Y ahí empieza el temor porque además estas enfermedades están muy estigmatizadas y hay poca información. Se cree que son cosas de locos. No están preparados para enfrentarte, no sabes qué puede pasar, la incertidumbre es brutal y te entra el pánico, no sé si exactamente de ti mismo. A mí me asustaba la situación, sobre todo en el momento del primer brote. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra esquizofrenia? Mira, Blanca, lo primero que me viene a la cabeza al escuchar la palabra esquizofrenia es aprendizaje interior y autoconocimiento. Saber cómo es uno mismo. Llegas a una situación en la que te sientes solo en el mundo y te das cuenta de que eso te hace superarte. La soledad te fortalece para seguir luchando. Aprendes a estar bien solo contigo mismo. ¿Consideras que el padecer la enfermedad te ha cambiado en algún aspecto? ¿Pensamientos, prioridades, concepción de ti mismo? Si cuando sufres una enfermedad, como estás, cambias totalmente tu forma de actuar, sobre todo si quieres estar bien. Descubres cuáles son las verdaderas amistades. La familia te ve con otros ojos y reconoce que eres un luchador. Sientes un cariño especial de los profesionales que te atienden por haber enfrentado a una situación tan tensa. Y sobre todo, he aprendido a cuidarme a mí mismo, algo que me parecía imprescindible. Es un cambio radical de perspectiva. Pasas de tener un árbol sobre ti que no te deja ver el bosque a alcanzar una visión espectacular de todo el bosque, que es la vida, y es preciosa. ¿Cómo dirías que afecta a tu vida diaria el padecer una enfermedad como la esquizofrenia? Al salir del centro de salud mental afecta mucho a tu vida, porque no confías en nada, tienes miedo de ti mismo, no quieres estar con nadie. Es una situación muy tensa, el peor momento de la enfermedad, junto con el ingreso. Sin embargo, hoy por hoy no me afecta mucho en mi vida diaria, porque he aprendido a vivir con ella, estoy en simbiosis con ella. He conseguido instaurar unos hábitos como son tomarme la medicación, no ingerir ciertas sustancias que me pueden sentar mal, intentar evitar las situaciones de estrés y al mantener una continuidad he logrado que no me afecte demasiado en mi día a día. Creo que es importante saber perdonarse y dar las gracias a la vida por las segundas oportunidades. Gracias, Blanca, por el magnífico trabajo realizado. Tu testimonio nos enseña que detrás de cada enfermedad hay una persona con una visión diferente y que es fundamental respetar a cada uno. La esquizofrenia supone un proceso de angustia, pero se puede llevar una vida cotidiana
y normal, aceptándola, perdonándose y apoyándose en estos momentos más duros, en las cosas pequeñas positivas que puedes encontrar. Además, el trabajo interior que consiste en conocerte mejor es algo primordial. Gracias a ti, David, por contar conmigo sin conocerme y depositar tu confianza en mí y querer conocer mi historia. Para mí ha sido un placer, ya que creo que se necesitan muchos más proyectos sobre estos temas para hacerlos más visibles y, sobre todo, para poder ayudar a aquellas personas que se sientan perdidas, solas o incomprendidas. Creo que hacen falta muchos más trabajos sobre estas cuestiones, porque parece que la sociedad comprenda, pero realmente se queda con la parte superficial. Me he sentido muy a gusto al compartir mi historia y mi experiencia. Espero que pueda ayudar a alguien, aunque soy consciente de que cada caso es completamente diferente. Pero si puedo aliviar a una sola persona o a alguien poder recoger algo de mi vida, habrá merecido la pena y estaré satisfecha. Espero que este proyecto no se quede solo aquí y que llegue mucho más lejos y a mucha más gente. Ha sido un placer participar en él y confío que después de este haya muchos más. Muchas gracias.